Marco regulatorio del mercado de capitales. Definición: mercado de capitales. Medio a través del cual una economía asigna y distribuye los recursos, riesgos e información relacionada de manera que el ahorro se transfiere hacia la inversión. Función económica del mercado de capitales. Permite la transferencia de recursos de los ahorradores a inversiones en el sector productivo de la economía. Establece eficientemente recursos a la financiación de empresas del sector productivo. Reduce los costos de selección y asignación de recursos a actividades productivas. Mercado bancario o intermediado. Caracteriza por la captación de recursos del público que son usados para otorgar préstamos o créditos. Mercado de valores o no intermediado. Espacio donde oferentes y demandantes de títulos valores realizan la transferencia de recursos de los ahorradores o agentes con exceso de liquidez a inversiones en el sector productivo de la economía. Mercado bursátil o mercado regulado. Lugar donde intermediarios de valores especializados realizan negocios para sus clientes en un mercado abierto, donde los demás intermediarios interactúan entre sí de manera multilateral. Su objetivo es poner en contacto demandantes y oferentes de recursos financieros en un único lugar que concentra liquidez. Es donde los clientes acceden a través de intermediarios especializados. En la negociación de los títulos valores se podrá negociar títulos de renta fija y renta variable. Mercado mostrador OTC, donde se realizan negociaciones con títulos por fuera de los sistemas de negociación administrados por las bolsas de valores sobre los valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores. Clasificación del mercado de valores. Cuando se adquiere el valor, mercado primario, refiere a la colocación de valores que salen por primera vez al mercado, cuando adquirimos el título directamente del emisor. Mercado secundario, refiere a la compra y venta de valores ya emitidos y que están en circulación en manos de inversionistas. Se han negociado previamente los títulos en el mercado, según requerimientos para su ofrecimiento, negociación y adquisición. Tendremos mercado principal, donde se realizan negociaciones de títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, RNVE. Está dirigido al público en general. Segundo mercado, esquema que permite dirigir una oferta de valores exclusivamente a inversionistas calificados, inversionistas profesionales o grandes inversionistas. Por consiguiente, los trámites de autorización son más simples y se elimina el cumplimiento de algunos requisitos. Según el tipo de instrumento, mercado de renta fija, valores cuya rentabilidad y condiciones son conocidos por el inversionista en el momento de la negociación o emisión. Deuda privada hace referencia a empresas privadas y deuda pública al Estado. Mercado de renta variable supone la inexistencia de una tasa determinada de antemano, ya que la rentabilidad del valor dependerá de aspectos como las condiciones del mercado o la situación de las empresas emisoras. Según escenarios de negociación, tendremos sistema de negociación del mercado bursátil, el cual es multilateral, o sistema de registro del mercado mostrador OTC, el cual es bilateral. Participantes del mercado de valores, establecimientos de crédito, instituciones financieras cuya función principal consista en captar moneda legal, recursos del público en depósitos a la vista o a término para colocarlos nuevamente a través de préstamos, descuentos, anticipos u otras operaciones activas de crédito. Comprenden las siguientes clases de instituciones financieras. 1. Establecimientos bancarios. 2. Corporaciones financieras.
3. Compañías de financiamiento comercial y cooperativas financieras. Entidades o instituciones de servicios financieros. Tenemos entidades aseguradoras. Es quien cobra la cuota del seguro y se compromete a pagar en caso de ocurrir el riesgo que cubre. Contrato de seguro, esto de acuerdo a la Ley 45 de 1990. Sociedades fiduciarias. Entidades de servicios financieros constituidos como sociedades anónimas sujetas a la inspección y a la vigilancia de la Superintendencia Financiera, cuyo objeto es la realización de todos aquellos actos de confianza en virtud de los cuales una persona entrega a otro unos bienes determinados, transfiriéndole o no la propiedad de los mismos, con el objeto de que éste cumpla con ellos una actividad específica, bien sea en provecho del mismo o de un tercero. Fideicomitente, beneficiario y o fiduciario o fiducia. Fideicomitente es la persona que transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamado fiduciario o fiducia, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente en provecho de este o de un tercero llamado beneficiario. Sociedades administradoras, fondos de pensiones y cesantías, AFP, instituciones financieras privadas de carácter previsional encargadas de administrar y gestionar eficientemente los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad. Fondos de pensión, fondos que se forman a través del patrimonio autónomo generado por el ahorro colectivo de un plan de pensiones. Sociedades administradoras de inversión, SAI. SAI tiene por objeto social único recibir en dinero suscripciones del público con el fin de constituir y administrar un fondo de inversión o cartera colectiva. Fondos mutuos de inversión. Personas jurídicas que se constituyen con los aportes de los trabajadores y las contribuciones de una o varias empresas, cuyo propósito apunta a fomentar la cultura del ahorro de sus afiliados, estimular la inversión en el mercado de capitales e impulsar la participación de los trabajadores en los programas de democratización accionaria de empresas de los sectores públicos y privados, de acuerdo a la sentencia C-159 de 1998. ¿Cómo opera un fondo mutuo de inversión? Cualquier trabajador de una empresa con fondo mutuo de inversión puede afiliarse a este. Al hacerlo, realiza un aporte mensual en dinero mediante deducción automática de nómina y la empresa efectúa una contribución porcentual al aporte que realice el trabajador, la cual será mínimo del 50% del aporte del trabajador. Ahí nace el carácter mutual de estos fondos de inversión, de acuerdo al decreto 2555 del 2010. A su vez, el Fondo Mutuo de Inversión realiza inversiones en el mercado de capitales de renta fija y variable y en emisores primarios con títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores. Resultado de la gestión adelantada todos los fondos mutuos de inversión periódicamente entregan estado de cuenta a cada trabajador afiliado para que así visualice la consolidación de su patrimonio ahorrado e invertido. Fondo de inversión colectiva. Todo mecanismo o vehículo de captación o administración de sumas de dinero u otros activos, integrado con el aporte de un número plural de personas, recursos que serán gestionados de manera colectiva para obtener resultados económicos también colectivos. Clasificación de los participantes. Entidades o instituciones de servicios financieros tendremos las sociedades comisionistas de bolsa o SCB, entidades aseguradoras, sociedades fiduciarias, sociedades administradoras de pensiones y cesantías, sociedades administradoras de inversión, fondos mutuos de inversión. Ahora, en los establecimientos de crédito tendremos establecimientos bancarios, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento comercial
y cooperativas financieras. Tipos de operaciones y entidad que lo realiza. Cuando hablamos de un contrato de comisión, de corretaje, administrador de portafolios de terceros APT o operar por cuenta propia, esto lo puede realizar la Sociedad Comisionista de Bolsa o SCB. Cuando hablamos de una operación como administrar fondos de inversión colectiva o carteras colectivas, la entidad que lo puede realizar es la Sociedad Comisionista de Bolsa, la fiduciaria, la SAID o sociedades administradoras de inversión. Cuando hablamos de servicios de crédito, las entidades que lo pueden realizar son los establecimientos de crédito. Cuando hablamos de administrador de pensiones voluntarias, las entidades que lo pueden realizar son aseguradoras, fiduciarias y AFP o administradoras de fondos de pensiones. Cuando hablamos de una operación como fiducia mercantil o encargo fiduciario, la entidad que lo realiza son las fiduciarias. Cuando hablamos de operaciones de administrador de fondos mutuos, la entidad que lo realiza son los fondos mutuos. Cuando hablamos de operaciones como adquirir la totalidad de una emisión para luego venderla, o colocación de valores, underwriting, hablamos de una entidad, sociedad comisionista de bolsa o unas corporaciones financieras. Cuando hablamos de administrar valores, la entidad que lo puede realizar son las sociedades comisionistas de bolsa y los depósitos centrales de valores. Cuando hablamos de una operación de administrar titularizaciones, la entidad que lo realiza son las fiduciarias. Cuando hablamos de una operación de operaciones de leasing, hablamos que lo puede realizar los bancos o compañías de financiamiento comercial. Cuando hablamos de una operación como emisión de CDT, bonos y acciones, la entidad que lo puede realizar son los bancos. Valor Ley 964 del 2005. La Ley 964 del 2005 es la ley marco del mercado de valores. Definición de valor. Según el artículo 2 de la Ley 964 de 2005, es todo derecho de naturaleza negociable que haga parte de una emisión, siempre y cuando tenga por objeto captar recursos del público. Características del valor. 1. Que tenga todo derecho de naturaleza negociable. 2. Hace parte de una emisión. 3. Tiene por objeto captar recursos del público. Principales valores. 1. Acciones. 2. Certificados de depósito a término CDT. 3. Bonos. 4. Papeles comerciales. 5. Aceptaciones bancarias. 6. Deuda pública. 7. Títulos emitidos en proceso de titularización. 8. Certificados de depósito de mercancías. 9. Derivados estandarizados, flujo, futuros y opciones. 10. Títulos representativos de capital de riesgo. 11. Cédulas hipotecarias. 12. Contratos y derivados de energía eléctrica o gas combustible. No son valores en este caso las pólizas de seguros, títulos de capitalización, letras de cambio, CDATs, forward y swap. Forward y swap son derivados no estandarizados. Oferta pública de valores. Se considera oferta pública de valores 1. Aquella que se dirija a personas no determinadas o a 100 o más determinadas. 2. Cuando la oferta esté dirigida a más de 500 accionistas. 3. Ofertas públicas en el mercado secundario, las cuales deberán dirigirse únicamente a personas no determinadas. El fin de la oferta pública de valores es suscribir, enajenar o adquirir documentos. Deben ser valores emitidos en serie o en masa que otorguen a sus titulares derechos de crédito, de participación y de tradición o representativos de mercancías. No se considera oferta pública, oferta de acciones o de bonos obligatoriamente convertibles en acciones
aquella que esté dirigida a los accionistas de la sociedad emisora, siempre que sean menos de 500 accionistas los destinatarios de la misma. Tampoco se entenderá como oferta como pública la oferta de acciones resultante de una orden de capitalización impartida por una autoridad estatal competente, dirigida exclusivamente a accionistas de la sociedad o la que tenga por objeto capitalizar obligaciones de la misma. Emisiones de valores en el mercado público. Definición de emisores: aquellos agentes que deciden financiar sus actividades a través de emisión de valores y que por tanto su participación se da en el mercado primario de valores. La emisión puede darse en acciones y bonos, entre otros. Prospecto de colocación: documento en el cual se establecen características de los títulos, las condiciones de la emisión y la información relevante sobre la empresa emisora. Es requerido por la Superintendencia Financiera de Colombia para autorizar la oferta pública de valores. Prospecto de información: este documento debe contener información sobre el emisor, la emisión y el valor. Nota: el contenido del prospecto de información es establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia. Nota: como mínimo, el prospecto de información debe contener la siguiente información. 1. Condiciones y características del valor ofrecido. 2. Condiciones y características de la oferta de los valores. 3. Información sobre las autorizaciones recibidas. 4. Una descripción clara, completa, precisa, objetiva y verificable del emisor. Nota: en la descripción del emisor se deberá incluir: 1. Aspectos de su organización. 2. Reseña histórica. 3. Información financiera. 4. Expectativas. 5. Riesgos. 6. Proyectos futuros. 7. Destinación de recursos que se reciban como consecuencia de la emisión. Nota: el prospecto de información deberá estar en la página web del emisor de la Superintendencia Financiera de Colombia y del sistema de negociación en el que estén inscritos los títulos. Objeto de los emisores: generar títulos, valores representativos de participación, de deuda, de propiedad o de tradición. Entidades que pueden inscribir acciones en bolsa: sociedades anónimas. Entidades que pueden emitir deuda pública: 1. La Nación y empresas sociales, industriales y comerciales del Estado. 2. Empresas oficiales de servicios públicos. 3. Sociedades de economía mixta, donde sea mayor al 51% la participación del Estado. 4. Unidades administrativas especiales. Nota: es obligatorio registrar los valores así como los emisores y las emisiones que estos efectúen en el Registro Nacional de Valores y Emisores. Nota: el emisor deberá revelar la información relevante a través de la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia. Definición de intermediación: constituye actividad de intermediación en el mercado de valores la realización de operaciones que tengan por finalidad o efecto el acercamiento de demandantes y oferentes para la adquisición o enajenación de valores, bien sea en el mercado bursátil o mostrador. Definición de intermediario: en las entidades con acceso directo a un sistema de negociación de valores o a un sistema de registro. Cliente: se denomina genéricamente cliente a quien intervenga en cualquier operación de intermediación en la que a su vez participe un intermediario de valores. Conceptos relacionados con la intermediación: contrato de comisión: es una especie de mandato por la cual se encomienda a una persona que se dedica profesionalmente a ello la realización de un negocio en nombre propio pero por cuenta ajena. Lo realiza un comisionista. Genera obligación de medio y no de resultado. Corretaje: consiste en relacionar, contactar a dos o más personas con el fin de que celebren un negocio de suscripción de compra y venta de valores. Lo realiza un corredor.
Definición de orden y libros electrónicos de órdenes. ¿Qué es una orden? Una orden es la instrucción que imparte un cliente para la celebración de una operación sobre un valor. Las órdenes están asociadas a la actividad que realizan las sociedades comisionistas de bolsa. Esto se debe a que estas entidades son las únicas que pueden actuar por cuenta de los clientes para la celebración de operaciones en el mercado de valores a través del contrato de comisión, que no es una orden. No son órdenes las operaciones que no provienen de la instrucción de un cliente o de un tercero. ¿Qué tipo de órdenes existen? Orden a mercado, orden impartida por un cliente que tiene que ser ejecutada lo más rápidamente posible al mejor precio que se obtenga en el mercado. Orden límite, orden impartida por un cliente en la cual se especifica el precio mínimo máximo según se trate de una orden de venta o de compra al cual puede ser ejecutada su orden pudiendo ésta ser ejecutada a un precio mejor. Orden condicionada, orden impartida por un cliente en la cual se indica que debe ser ejecutada una vez el mercado haya alcanzado el precio en la orden. Orden condicionada, orden impartida por un cliente en la cual se indica que deben ser ejecutada una vez el mercado haya alcanzado el precio indicado en la orden. Orden con condiciones determinables por el mercado VWAP. Orden impartida por un cliente cuyo momento de ejecución, precio y o volumen son determinables por funciones algorítmicas aplicadas a las variables del mercado de valores que son identificadas expresamente por un cliente. ¿Cuáles son las etapas del procesamiento de una orden? El siguiente es el camino que debe seguir la orden que se recibe hasta que se ejecuta en el sistema de negociación. 1. Recepción de órdenes. Etapa en la cual el cliente imparte una orden y el miembro la recibe a través de cualquiera de los canales establecidos para tal efecto. 2. Registro de las órdenes en los LEO o libros electrónicos de órdenes. Etapa en la cual el miembro registra la orden en los LEO correspondientes. 3. Transmisión de las órdenes a un sistema de negociación o diferentes contrapartes cuando se trate del mercado mostrador. Momento en el cual se transmite la orden al sistema de negociación o a una contraparte cuando se trate del mercado mostrador. Ejecución de órdenes. Momento en el cual la orden se cierra con una punta contraria en un sistema de negociación o con una contraparte en el mercado mostrador. 5. Procesos operativos posteriores a la ejecución. Etapa en la cual se desarrollan todos los procesos asociados al cumplimiento de la operación. Para órdenes ejecutadas en el mercado mostrador se refiere además a los procesos relacionados con el registro de las mismas. 6. Informe sobre el procesamiento de la orden. Momento en el que el miembro le informa al cliente sobre las condiciones en que se procesó la orden y si ésta pudo ser ejecutada o no. Canales de recepción de órdenes. 1. Recepción a través de funcionarios de red de oficinas. 2. Recepción a través de un asesor financiero. 3. Recepción a través de un operador con acceso directo. 4. Recepción a través de operador sin acceso directo. 5. Sistema electrónico de ruteo de órdenes. Nota: los clientes deberán impartir sus órdenes a través de cualquier canal de recepción de órdenes, siempre y cuando se cumplan los requerimientos de la entidad o el administrador. LEO, libro electrónico de órdenes. Sistema electrónico en el que todas las órdenes de compra, venta y demás operaciones sobre valores que reciba un miembro actuando por cuenta de un tercero quedan registradas y son ordenadas cronológicamente. 1. Se deben recibir las órdenes a través de un medio verificable. 2. Las órdenes registradas en el LEO serán las que se ejecuten en primer lugar, tendrán prioridad. 3. Cuando la recepción de órdenes se realiza por fuera del horario de negociación
o fuera de las oficinas, se deberán enviar las órdenes a la mayor brevedad posible para su registro en el Leo, respetando la prelación. Orden de llegada. Cuarto, en el caso de una interrupción en el funcionamiento del Leo, los miembros deberán contar con un plan de contingencia. 5. El principio de finalidad. Las órdenes de transferencia de fondos o valores serán firmes, irrevocables, exigibles y oponibles frente a terceros a partir del momento en que sean aceptadas por el sistema de compensación y liquidación. 6. Las órdenes de un mismo Leo deben ser registradas y transmitidas en el orden que se reciben. 7. Cada miembro debe contar con un Leo por canal de recepción que incorpore la información, por cada oficina que cuente con una mesa de negociación, un Leo por producto. 8. Cuando se trate de órdenes inscritas en el formato físico, los formatos preestablecidos para la recepción de órdenes escritas deben estar firmados por el cliente y contener la fecha, hora y minuto en el que se imparte la orden. 9. Cuando se trate de órdenes verbales, llamada telefónica, el medio verificable deberá ser un mecanismo de grabación de voz que registre la orden directamente impartida por el cliente. 10. Cuando se trate de órdenes descritas en medio digital, se podrá enviar la orden del correo personal del cliente registrado en la base de datos de intermediario. Este mecanismo permitirá identificar con certeza al cliente u ordenante. 11. Los clientes podrán facultar a una o varias personas para que impartan órdenes a su nombre. Esta facultad deberá constar por escrito y otorgarse de manera previa a la realización de la primera operación. Ordenante, persona, tercero que asigna al cliente para que imparta órdenes en su nombre o lo represente. Vigencia de la orden. En ausencia de la instrucción sobre el lapso en el cual se da cumplir o la imposibilidad de especificar el término de esta, se aplicará un término máximo de 5 días hábiles que empezará a correr desde el día en que la misma sea asignada al Leo correspondiente. Cuenta de margen. Son aquellos contratos celebrados para realizar operaciones de contrato de compra y venta de valores por cuenta de un cliente. Es una operación por montos superiores a los recursos aportados por el cliente. Se entiende por margen la suma de dinero que la sociedad autoriza. Tiene por cuenta de un cliente como respaldo patrimonial específico y exclusivo para la realización y la liquidación de las operaciones correspondientes a la cuenta de margen respectiva. Se entiende por llamado al margen la solicitud a través de la cual, tomadas por su cuenta, el margen al momento de tomar la posición por cuenta del cliente no podrá realizarse a través de sistemas de negociación. Sociedades autorizadas. Las cuentas de margen solo podrán ser realizadas por sociedades comisionistas de bolsa y sociedades fiduciarias. Valores autorizados. Se podrán realizar operaciones correspondientes a las cuentas de margen sobre valores de alta liquidez. Cumplimiento de las operaciones. La sociedad autorizada deberá cubrir con recursos propios el monto faltante para atender las obligaciones que se generen como consecuencia de la realización de operaciones correspondientes a cuentas de margen, cuando los recursos aportados por los clientes sean suficientes para ello. Al momento de tomar la posición por cuenta del cliente, no podrá ser menor al 5% del valor de la posición. Cuando se trate de acciones, el margen no podrá ser inferior al 50% de la posición. Cuenta propia. Son operaciones de compra y venta de valores que se ejecutan en nombre propio y directamente por los afiliados a un sistema de negociación de valores o a un sistema de registro de operaciones sobre valores. Solamente podrán realizar operaciones por cuenta propia las sociedades comisionistas de bolsa. Prohibiciones cuenta propia. Sociedades comisionistas de bolsa no podrán realizar operaciones por cuenta propia teniendo como contraparte, directa o indirectamente, a las carteras colectivas que administre o a los portafolios de valores de terceros que administren en desarrollo de contratos de administración de portafolios de terceros. APT, administración
Portafolio de terceros. Se entiende que una sociedad comisionista administra un portafolio cuando recibe dinero o títulos de un tercero con la finalidad de conformar o administrar a su criterio, pero con respecto a los objetivos y lineamientos dispuestos por el cliente. Un portafolio de valores, Decreto 2555 de 2010. Solamente podrán administrar portafolios de valores de terceros las sociedades comisionistas de bolsa. Prohibiciones de administración de portafolio de terceros. 1. Ejecutar transacciones entre la cartera propia de la sociedad comisionista y los portafolios de terceros bajo su administración. 2. Ejecutar transacciones entre las carteras colectivas y los portafolios de terceros bajo su administración. 3. Adquirir para los portafolios de terceros la totalidad o parte de valores que se haya obligado a colocar por un contrato de colocación en firme o garantizada a menos que cuente con la autorización previa y escrita del cliente. 4. Actuar como contraparte del portafolio administrado. 5. Adquirir para el portafolio acciones, bonos o bonos obligatoriamente convertibles en acciones de la sociedad comisionista de bolsa. 6. Adquirir para el portafolio acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones de la matriz, filiales o subsidiarias de la sociedad comisionista. 7. Representar en las asambleas generales de accionistas las acciones que se negocien en mercados públicos de valores y recibir poderes para este efecto, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes. 8. Comparar el portafolio administrado valores que pertenezcan a los socios, accionistas, representantes legales o empleados de la firma comisionista o a sus cónyuges, compañeros permanentes, parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil o sociedades en que estos sean beneficiarios reales del 25% o más del capital social. 9. Vender valores del portafolio administrado a los socios accionistas, representantes legales o empleados de la firma comisionista o a sus cónyuges, compañeros permanentes, parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil o a sociedades en que estos sean beneficiarios reales del 25% o más del capital social. Operación martillo o remate, mecanismo bursátil para la realización de subastas públicas de paquetes de títulos valores, la cual garantiza la libre concurrencia del mercado y la adecuada formación de precios mediante la aplicación de un procedimiento especial de puja. Una operación martillo se realiza a través de la bolsa de valores. Etapas del martillo. Presentación de la solicitud ante la Bolsa de Valores de Colombia, información a la Bolsa de Valores de Colombia y notificación sobre las garantías, suspensión de la cotización bursátil, autorización de la operación por la SIC, aviso a los miembros de la Bolsa de Valores de Colombia sobre la operación, aviso a los miembros de la Bolsa de Valores sobre la aceptación, solicitud a la superintendencia por parte de la Bolsa de Valores y autorización de la superintendencia. Documentos obligatorios en una operación martillo. 1. Solicitud escrita a la Bolsa de Valores para la enajenación de los valores objeto de la venta. 2. Cuadernillo de venta para el martillo. 3. Publicación de 3 avisos sucesivos del martillo en un diario de amplia circulación nacional. 4. Boletín en el diario de la Bolsa de Valores de Colombia. 5. Proyecto de aviso de radicar ante la Superintendencia Financiera de Colombia. OPA. Una oferta pública de adquisición. Es el mecanismo que debe utilizarse de manera obligatoria para que cualquier persona o grupo de personas puedan adquirir los valores que le permitan convertirse en beneficiario real, adquiriente, participación material de una participación igual o superior al 25% del capital con derecho a voto de una sociedad cuyas acciones se encuentran inscritas en la Bolsa de Valores. Solo se podrá incrementar dicha participación 25% en un porcentaje superior al 5% a través de una OPA. Nota: se deben realizar una OPA sobre acciones con derecho a voto. Nota: no se deben realizar OPA sobre acciones preferenciales.
En los siguientes casos no se requiere la realización de una OPA. 1. Cuando se trate de un traspaso de capital con derecho a voto entre un mismo beneficiario real. 2. Cuando la adquisición se realice sobre acciones preferenciales. 3. Cuando el emisor readquiere sus propias acciones. 4. Cuando el inversionista reciba el capital con derecho a voto como pago de una deuda. 5. Cuando se capitalicen acreencias. 6. Cuando el inversionista reciba capital con derecho a voto por donación. 7. Cuando se trate de un proceso de titularización. 8. Cuando todos los accionistas estén de acuerdo con que se realicen la transacción sin necesidad de formular una OPA. Definición de inversionistas. Todas aquellas personas naturales o jurídicas que deciden canalizar su dinero en el mercado de valores con el propósito de obtener una rentabilidad. Clases de clientes. Cliente inversionista. Aquellos que no hacen inversiones en el mercado de valores de manera frecuente o de grandes montos necesitan asesoría y protección. Inversionista profesional. Aquellos que por volumen y frecuencia con que realizan operaciones en el mercado de valores tienen los conocimientos y sofisticación necesarios para no requerir de asesoría y protección. Condiciones. Acreditar a la fecha un patrimonio igual o superior a 10.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Adicional, deberá contar con una de las siguientes condiciones. B. Ser titular de un portafolio de inversión igual o superior a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. C. Haber realizado directa o indirectamente 15 o más operaciones de compra y o venta de valores durante un periodo de 60 días. El valor agregado de estas operaciones debe ser igual o superior al equivalente a 35.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Nota, por otra parte, también podrán ser categorizados como inversionistas profesionales. D. Personas con una certificación vigente en la modalidad de operador. E. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. F. Los organismos financieros extranjeros y multilaterales. Sistema Integral de Información de Valores de Mercados o CIMEP. El Sistema Integral de Información del Mercado de Valores, CIMEP, es el conjunto de recursos humanos, técnicos y de gestión que utilizará la Superintendencia Financiera de Colombia para permitir y facilitar el suministro de información al mercado. Decreto 2555-2010. El CIMEP es administrado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Registros del CIMEP. El RNV, que es el Registro Nacional de Valores Emisores. El RNPMV, que en este caso es el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores. Y el RNAMV, que en este caso es el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores. Empecemos por el Registro Nacional de Valores, RNV. El objeto, el cual tendrá por objeto inscribir las clases y tipos de valores, así como los emisores de los mismos y las emisiones que estos efectúen, y certificar lo relacionado con la inscripción de dichos emisores, clases y tipos de valores. Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores o RNPMV. El objeto, el cual tendrá por objeto la inscripción de personas naturales que realizan la intermediación en el mercado de valores, elevar el estándar profesional de las personas naturales que realizan la intermediación en el mercado de valores. Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores o RNAMV. Su objeto, el cual tendrá por objeto la inscripción de los intermediarios y otras entidades sometidas a la inspección y vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera de Colombia. Otras entidades, tómese por otras entidades a los proveedores de infraestructura. Deben inscribirse en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores o RNAMV. 1. Las personas que realicen actividades de intermediación en el mercado de valores. 2. Los fondos mutuos de inversión sometidos al control de la Superfinanciera de Colombia.
3. Las entidades que desarrollen la actividad de suministro de información al mercado de valores. 4. Los organismos de autorregulación. 5. Las entidades que administren sistemas de registros de operaciones sobre valores. 6. Bolsas de valores y sus miembros. 7. Bolsas de futuros y opciones. 8. Bolsa de productos agropecuarios y agroindustriales y sus miembros. 9. Entidades que ejercen la actividad de custodia de valores. Nota: no se deben inscribir en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores a los intermediarios cambiarios, emisores de valores y los profesionales. Carácter y responsabilidad de la información que reposa en el CIMEP. 1. La información que repose en el CIMEP será pública. 2. La veracidad de la información que repose en el CIMEP, así como los efectos que se produzcan como consecuencia de su divulgación, será exclusiva responsabilidad de quienes la suministren al sistema. Defensoría del Consumidor Financiero. 1. Decreto 2281 del 2010, por el cual se reglamenta la Defensoría del Consumidor Financiero. 2. Serán nombrados por la Asamblea General de Accionistas de las respectivas entidades vigiladas. 3. Serán nombrados para un periodo de 2 años, prorrogable por periodos iguales. 4. La Superfinanciera de Colombia imparte instrucciones a los defensores de consumidor financiero. 5. Deben estar inscritos en el registro de defensores y profesionales ante la Superfinanciera de Colombia. Proveedores de infraestructura. Tenemos como proveedores de infraestructura: 1. A la Bolsa de Valores. 2. Los depósitos centralizados de valores. 3. La Cámara de Riesgo Central de Contraparte. 4. Agencias calificadoras de riesgo. 5. Sociedades que administran sistemas de compensación y liquidación. 6. Sociedades que administran sistemas de negociación y registro de valores. Empecemos por Bolsa de Valores. Es el lugar donde se reúnen compradores y vendedores de productos financieros con el objeto de negociarlos. Funciones de la bolsa. 1. Reglamentar y mantener el funcionamiento de un mercado debidamente organizado. 2. Organizar, reglamentar y realizar martillos o similares para las ventas al mejor postor. 3. Exigir y verificar el cumplimiento del reglamento. 4. Fomentar y proteger las inversiones en acciones y otros valores. 5. Inscribir los valores para ser negociados en bolsa. 6. Establecer la cotización efectiva de los valores inscritos. 7. Suspender o cancelar la inscripción de los valores inscritos en los casos establecidos en el reglamento. 8. Procesar y divulgar aquella información relevante para el mercado. 9. Administrar y reglamentar sistemas transaccionales. Disponer de la infraestructura computacional. Contar con sistemas de informática. 10. Organizar centros de arbitraje. 11. Propender por la integridad, transparencia, seguridad y eficiencia del mercado de valores. 12. Identificar, controlar y gestionar adecuadamente los riesgos. 13. Compensar y liquidar. Hablemos de los depósitos centralizados de valores. Son entidades encargadas de custodiar, administrar y recibir en depósitos los valores negociados en el mercado. En el pasado existían los títulos físicos, a través de los cuales se realizaban las negociaciones. Por motivos de seguridad y para facilitar la administración de los mismos, en la actualidad los títulos físicos son inmovilizados en bóvedas de alta seguridad, permitiendo su circulación desmaterializada a través de los registros electrónicos. Funciones: son las entidades encargadas de recibir en depósito, custodiar, administrar, desmaterializar, compensar y liquidar los valores negociados en el mercado, realizar el registro de gravámenes o transferencias de los valores, realizar la anotación en cuenta. Se reporta o registra ante los depósitos centrales de valores las operaciones repo o repurchase
Agreement o Sale and Repurchase Agreement, operación de recompra, es una operación donde se vende un activo como títulos financieros a cambio de una suma de dinero con el pacto de recomprarlo en una fecha posterior. En ese sentido es similar a un préstamo de dinero con garantía, en este caso ese activo. DECEVAL. DECEVAL es la entidad privada, sociedad anónima, que custodia títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores. DCV lo administra el Banco de la República, custodia títulos de deuda pública o TES. Anotación en cuenta. Se entenderá por anotación en cuenta el registro electrónico de valores que se efectúe de los derechos o saldos de los titulares en las cuentas de depósito, el cual será llevado por un depósito centralizado de valores. Cámara de riesgo central de contraparte. Funciones. 1. Entidades que administran un mecanismo mediante el cual se minimizan o eliminan los riesgos de incumplimiento de las obligaciones derivadas de las operaciones en el mercado de valores, ya que la contraparte de todos los compradores y vendedores será la cámara. 2. Está encargada de exigir, recibir y administrar las garantías. 3. Respaldar la posición deudora o acreedora de la contraparte. 4. Realiza la compensación y liquidación de los valores negociados en el mercado. Nota: cuando una operación sea aceptada por una cámara de riesgo central de contraparte, el riesgo de contraparte será cero. Agencias calificadoras de riesgo. Son entidades autorizadas por el Estado o Superintendencia Financiera para realizar la actividad de calificación de valores o riesgos relacionados con la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra seleccionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos del público. El fin de la calificación es realizar una evaluación que concluya en una opinión o dictamen profesional, técnico especializado, independiente, de conocimiento público y que consta por escrito. Dar una opinión profesional, evaluar el riesgo. Nota: la calificación tiene vigencia de 1 año. Nota: la calificación debe informarse a través de la web de la superintendencia, página web de la entidad calificadora y en los sistemas de negociación. Escalas de calificación. Grado de inversión. Evalúa la capacidad de pagar oportunamente capital e intereses. Grado de no inversión. Evalúa la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones. Sociedades administradoras de sistemas de compensación y liquidación. En este caso hablamos de sistemas de compensación y liquidación de valores. El objetivo es facilitar el cumplimiento de las operaciones sobre valores. Compensación. 1. Establecen las obligaciones de entrega de valores y transferencia de fondos según corresponda en la operación sobre valores. Liquidación. Se cumplen definitivamente las obligaciones provenientes de una operación sobre valores donde una parte entrega valores y la otra efectúa la transferencia de los fondos. 3. Una parte entrega y la otra efectúa transferencia de los fondos. ¿Quiénes pueden administrar sistemas de compensación y liquidación? 1. Sociedades constituidas con tal propósito, entidades autorizadas por el Gobierno Nacional. 2. Bolsas de valores. 3. Cámara de riesgo central de contraparte. 4. Bolsas agropecuarias. 5. Depósito centralizado de valores y el Banco de la República. Sistemas de negociación, mecanismo de carácter multilateral y transaccional al cual corresponden las entidades afiliadas para la realización en firme de ofertas sobre valores. CEN, Sistema Electrónico de Negociación, lo administra el Banco de la República. Compra y venta de títulos de deuda pública TES y su horario es de 8 de la mañana a la 1 p.m. o 1 de la tarde. Afiliados al MEC están
1. Los establecimientos de crédito. 2. Las sociedades fiduciarias. 3. Las sociedades comisionistas de bolsa. 4. Sociedades comisionistas independientes de valores. 5. Sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías. 6. Compañías de seguros, sociedades de capitalización. 7. Sociedades de capitalización. 8. La Dirección General de Crédito Público y Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 9. El Instituto de Seguro Social ISS Colpensiones. 10. Fogafín, Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. 11. Finagro, Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario. 12. Banco de la República. 13. Las demás entidades de naturaleza pública según Decreto 1525 del 2008. 14. Entidades vigiladas que estén autorizadas y obligadas para realizar operaciones a través de sistemas de negociación y registros de valores. Nota: la Superintendencia Financiera no tiene acceso al MEC, Sistema de Registro de Valores. Es el mecanismo que tiene por objeto recibir y registrar información de operaciones sobre valores que se celebren en el mercado mostrador. Es un mecanismo bilateral. En ningún caso serán objeto de registro en sistemas de registro las operaciones sobre acciones, BOCEAS, bonos convertibles en acciones y CDTs. Se exceptúan de la obligación de registro todas las operaciones de emisión primaria, CDTs y la renovación de CDTs. Todas las operaciones realizadas en el mercado mostrador deberán ser registradas por las partes intervinientes, comprador y vendedor. La regla general de todas las operaciones realizadas en el mercado mostrador es que sean compensadas y liquidadas por el mecanismo de entrega contra pago. Repaso: el sistema de registro es bilateral. 2. Se exceptúa de la obligación de registro todas las operaciones de emisión primaria, CDTs y renovación de CDTs. 3. Se exceptúan de la obligación de registro las operaciones con acciones. 4. Se exceptúan de la obligación de registro las operaciones con BOCEAS. ¿Quién tiene la obligación de registrar en el sistema de registro? Caso 1. Comprador y vendedor tienen el sistema o son afiliados. En este caso, registra el operador y el vendedor registran las dos partes. Caso 2. Uno de los dos no tiene sistema o no es afiliado, comprador o vendedor. Registra en este caso quien sí tiene el sistema o sí es afiliado. Caso 3. El comprador y vendedor tienen sistema de registro diferente. En este caso, acuerdan a través de cuál de los dos sistemas van a registrar y quién va a realizar el registro. Es decir, genera el registro uno solo, o comprador o vendedor, y a través de un único sistema. Superintendencia Financiera de Colombia. Es una entidad pública a través de la cual el presidente de la República ejerce inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra entidad y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público. Nota: las actividades que se relacionan con la superintendencia son inspección, vigilancia, control, supervisión y autorización. Objetivo o propósito: el objetivo es supervisar al sistema financiero colombiano con el fin de 1. Preservar su estabilidad, seguridad y confianza. 2. Promover, organizar y desarrollar el mercado de valores colombiano. 3. Proteger a los inversionistas, ahorradores y asegurados. Superintendencia Financiera tendrá, en adición a las funciones que actualmente le han sido asignadas, las siguientes: a. Instruir a las entidades sujetas a su inspección y vigilancia permanente o control acerca de la manera como deben cumplirse las disposiciones que regulan su actividad en el mercado de valores, fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y señalar los procedimientos para su cabal aplicación. B. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Banco de la República en relación con las personas sujetas a su inspección y vigilancia permanente. C. Suspender preventivamente cuando hubiere temor fundado de que se pueda causar daño a los inversionistas o al mercado de valores,
una oferta pública, cualquiera de sus modalidades, la negociación de determinado valor, la inscripción de valores o de los emisores de los mismos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, la inscripción de determinada persona en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores, la inscripción de determinada persona en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores. D. Imponer medidas cautelares establecidas en el Código del Procedimiento Civil y las demás medidas preventivas establecidas en la presente ley y en las normas que la desarrollen, complementen o modifiquen, dirigidas a salvaguardar los valores, instrumentos financieros, recursos administrados y en general los activos que estén en poder de las personas investigadas cuando existan motivos que razonablemente permitan inferir que dichos activos se encuentran en riesgo y que se pueden afectar el interés de los inversionistas. Estas medidas incluyen la de ordenar la entrega temporal de los respectivos activos a un administrador profesional en condiciones similares a las prevalecientes en el mercado. La Superintendencia Financiera tendrá la facultad de imponer a quienes desobedezcan sus decisiones o a quienes violen las normas que regulan el mercado de valores las sanciones cuando incurran en cualquiera de las infracciones previstas. Naturaleza jurídica. Superintendencia Financiera es un organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio. Sanciones de la Superintendencia Financiera. 1. Amonestación o llamado de atención a la persona natural y jurídica. 2. Multa pecuniaria a favor del Tesoro Nacional. Para una persona natural, 110 millones y para la jurídica hasta 550 millones. 3. Suspensión o inhabilitación hasta por 5 años para el ejercicio de aquellos cargos en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera que requieran para su desempeño la posesión ante dicho organismo para persona natural. 4. Remoción de los administradores, directores, representantes legales o de los revisores fiscales u otros funcionarios de las entidades vigiladas por la Superfinanciera de Colombia. Esto para persona natural. 5. Clausura de las oficinas de representación legal jurídica para personas jurídicas. Esto de acuerdo a la Ley 795 del 2003. Natural. Únicamente suspensión o inhabilitación 5 años para el ejercicio de aquellos cargos en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera que requieran para su desempeño la posesión ante dicho organismo natural. Remoción de los administradores, directores, representantes legales o revisores fiscales u otros funcionarios de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Jurídica únicamente. Clausura de las oficinas y representación legal. Natural y jurídica. La amonestación para natural y persona jurídica. Y multa pecuniaria a favor del Tesoro Nacional. Recordemos, 110 millones para persona natural y 550 millones para persona jurídica. Comparación, facultad sancionatoria y régimen disciplinario de AMV y la Superfinanciera de Colombia. AMV tiene carácter privado, eminentemente disciplinario, sanciones a actos administrativos. El AMV o autorregulador del mercado de valores se limita a asuntos relacionados con la actividad de intermediación de valores. Únicamente podrá investigar o sancionar a intermediarios y sus trabajadores de los profesionales del mercado de valores o PNBV. Sobre los sujetos de autorregulación estén o no inscritos en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores. La Superintendencia Financiera es de carácter público, tiene sanciones para actos administrativos y puede llegar ante cualquier persona o entidad que vulnere la normatividad, sea o no intermediario, sea o no trabajador de un intermediario. Y no se limita a la intermediación de valores, es más general, sirve y aplica para todos.
Comentario. Las dos entidades pueden sancionar por un mismo hecho. Se trata de sanciones de naturaleza jurídica y finalidades diferentes. Artículo 41, reglamento del AMV, responsabilidad por actos con carácter vinculante. Los miembros intermediarios serán responsables por los actos de las personas naturales vinculadas a estos y en virtud deberán verificar que toda persona que comprometa al intermediario un negocio determinado tiene las facultades necesarias para hacerlo. Responsable únicamente la entidad. Sujetos de sanción, la entidad y el funcionario. Régimen disciplinario e infracciones y conductas sancionadas en el mercado. Infracciones administrativas sancionables por la Superintendencia Financiera de Colombia. Conductas sobre información privilegiada. Es aquella que está sujeta a la reserva, así como la que no ha sido dada a conocer al público existido deber para ello. Adicionalmente, se considera información privilegiada aquella información de carácter concreto que no ha sido dada a conocer al público y que de haberlo sido sería tenida en cuenta por un inversionista medianamente diligente y prudente al negociar los respectivos valores. Escenarios de conflictos de interés. En situación a la cual una persona por razón de su actividad se enfrenta a distintas alternativas de conducta con relación a intereses incompatibles, ninguno de los cuales puede privilegiar en atención a sus obligaciones legales y contractuales. Entre otras conductas, se considera conflicto de interés cuando la situación llevaría a escoger entre 1. La utilidad propia y la de un cliente. 2. La de un tercero vinculado al agente y un cliente. 3. La utilidad de un fondo que administre y la de otro cliente o la propia. Y 4. La utilidad de una operación y la transparencia del mercado. Listo. Prácticas inseguras y no autorizadas e ilegales. Aquella que consiste en la autorización de esquemas de negocio, mecanismos o figuras legales a través de los cuales las sociedades comisionistas encargan o facultan a terceros la ejecución de operaciones de intermediación cuando ello implique la pérdida de la autonomía y discrecionalidad que debe caracterizar la toma de decisiones profesionales. Tampoco se podrá ofrecer una rentabilidad fija o mínima en la administración de fondos de valores y fondos de inversión, salvo que en la normatividad expresamente lo autorice. Prácticas inseguras y no autorizadas e ilegales. 1. El presupuesto del exceso de mandato. 2. Actividades que puedan concluir en el uso indebido del nombre o de los recursos de los clientes. 3. Ejercicio inadecuado de un cargo dentro del mercado. Empecemos por presupuesto del exceso de mandato. Reglamento General de Bolsa de Valores, artículos numeral 4114 y numeral 4145. Es actuar mal en relación con sus clientes en lealtad, claridad y prioridad comercial, en el mejor interés de los mismos y de la integridad del mercado. Se obliga a gestionar el asunto que se le encargó. El infractor se aparta de las órdenes del cliente. Actividades que pueden concluir en el uso indebido del nombre o de los recursos de los clientes. En este caso, la utilización de activos de los clientes para realizar o garantizar operaciones de otros clientes o de la entidad vigilada por esta superintendencia, salvo en los casos autorizados por la normatividad y con el consentimiento expreso y escrito del cliente. Ejercicio inadecuado de un cargo dentro del mercado. Ejercer las funciones correspondientes a los cargos de representante legal, miembro de junta directiva y revisor fiscal sin haber sido posesionado ante la superintendencia. Hablemos del lavado de activos en el mercado de valores, de acuerdo al Código Penal colombiano, Ley 599 del 2000, Nuevo Código Penal. Artículo 323 modificado, Ley 747 del 2002,
Artículo 8. Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, de delitos contra el sistema financiero, la administración pública o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionada con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o se les dé a los provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación o realice cualquier otro acto. Ley 599 del 2000. Actividades de lavado de activos. Están omisión de control, testaferrato, enriquecimiento ilícito, favorecimiento, circunstancias específicas de agravación, manipulación de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores, artículo 317 del Código Penal. El que realice transacciones con la intención de producir una apariencia de mayor liquidez respecto de determinada acción, valor o instrumento inscritos en el Registro Nacional de Valores o intermediarios, efectúe maniobras fraudulentas con la intención de alterar la cotización de los mismos, incurrirá en prisión de 32 a 108 meses y multa hasta de 50.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estafa. Código Penal. El que obtenga provecho ilícito para sí o un tercero con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios, engaños o información falsa. Abuso de confianza. El que se apropie en provecho suyo o de un tercero de cosa mueble ajena que se le haya confiado o entregado por un título no traslativo de dominio. Conductas sancionables. 1. Información privilegiada. En este caso, información que no debo conocer y si la conozco la uso para invertir. 2. Conflicto de interés. En este caso, cuando se privilegia los intereses del asesor comercial o la entidad para obtener una comisión, dinero o plata perjudicando los intereses del cliente o la negociación de acciones entre un comisionista y un familiar cuando se utilice un sistema transaccional. 3. Prácticas inseguras y no autorizadas. Prácticas inseguras y no autorizadas e ilegales. En este caso, garantizar una rentabilidad fija. Exceso de mandato. En este caso, falta de lealtad o no cumplir las órdenes del cliente. Uso indebido del nombre o de los recursos de los clientes. En este caso, no se puede realizar o garantizar negocios con plata de los clientes. La entidad usa el dinero del cliente y luego lo regresa. Ejercicio inadecuado de un cargo dentro de un mercado. En este caso, actuar sin estar autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Delitos, conductas delictivas ligadas a la operación del mercado de valores. Tenemos manipulación de especies, en este caso, alterar la cotización de un título y dar apariencia de mayor liquidez. Contará con una prisión de 32 a 108 meses y multa de hasta 50.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Pánico económico. Divulgar información falsa por medio de un medio de comunicación público. En este caso tendrá una prisión de 32 meses a 144 meses y una multa de 66.6 hasta 750 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estafa. En este caso, provecho ilícito para sí o para un tercero con información falsa o engaños. Inducir o mantener a otro en error por medio de artificios, engaños o información falsa. En este caso tendrá una prisión de 32 meses a 144 meses y una multa pecuniaria de 66.6 hasta los 1.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Abuso de confianza. Que se apropie de los recursos
apropiar, se toma el dinero del cliente y no se regresa. En este caso tendrá una prisión de 16 a 72 meses y una multa de 13.33 hasta los 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Uso de información privilegiada. En este caso tendrá una prisión de 1 a 3 años y una multa de 5 hasta 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para el lavado de activos, una prisión de 6 a 15 años y una multa de 500 a 50.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Testaferrato, una prisión de 6 a 15 años y una multa de 500 a 50.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Prevención y administración de conflictos de interés. En relación a la administración de conflictos de interés se debe, si existe duda sobre el conflicto de interés, actuar como si existiera. A. Revelación al superior jerárquico. B. Revelación previa a las partes afectadas. C. Obtención de autorización previa de las partes afectadas. D. Prohibición o abstención para actuar frente al conflicto de interés. Prevención y administración de conflictos de interés. Las personas naturales vinculadas no podrán tener como clientes a sus partes relacionadas, familia. Deberá informar a la entidad si están asignados a otro funcionario. En caso de duda respecto a la existencia de un conflicto de interés, los sujetos de autorregulación deberán actuar como si existiera, hasta que no se haya resuelto la duda. Las personas naturales vinculadas deberán administrar cualquier situación que pueda afectar la objetividad e imparcialidad propia de sus funciones en relación con la actividad de intermediación en el mercado de valores. Los operadores por cuenta propia no podrán realizar actividades de intermediación de valores con clientes y ejercer las funciones propias de los operadores por cuenta de terceros o los operadores de distribución. Dádivas o regalos. Las personas naturales vinculadas deberán revelar a la entidad las dádivas o regalos que sean recibidos de terceros o entregados a los mismos, cuando exista cualquier relación de conexidad con la actividad de intermediación de valores. Para esto, los miembros podrán establecer el monto a partir del cual se deberán realizar dicha revelación. Si el miembro no establece el monto mínimo de revelación, se entenderá que las personas naturales vinculadas deben revelar todas las dádivas o regalos recibidos de los clientes y contrapartes. En cualquier caso, la persona natural vinculada deberá abstenerse de recibir dádivas y regalos cuando los mismos puedan afectar la objetividad e imparcialidad propia de sus funciones. Si la entidad tiene política definida, 1. El funcionario puede recibir el regalo si el valor es inferior y debe informar. 2. Si el regalo supera el valor de la política, no puede recibir y debe informar. Y 3. Si la entidad no tiene política definida, el funcionario no puede recibir el regalo y debe informar. En relación a sus inversiones personales, los operadores de valores, cuando realicen inversiones personales, deberán a. Revelar la operación a la entidad a la cual están vinculados. B. Revelar los intermediarios o cualquier otro tercero a través de los cuales realizan sus inversiones personales. C. Deberán abstenerse de realizar operaciones de signo contrario. Operaciones de intermediación. Operaciones ejecutadas en el desarrollo del contrato de comisión para la adquisición o enajenación de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores. B. Adquisición o enajenación de valores ejecutadas en el desarrollo de contratos de administración de portafolios de terceros y administración de valores. C. Operaciones de corretaje. D. Adquisición o enajenación de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores en el desarrollo de fiducia mercantil y encargo fiduciario. E.
adquisición o enajenación de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores ejecutadas por sociedades comisionistas, fiduciarias, fondos de pensiones, compañías de seguros y SAI o sociedades administradoras de inversión. F. Operaciones de colocación de valores. G. Adquisición o enajenación de valores efectuados por cuenta propia y directamente por los afiliados a un sistema de negociación de valores o a un sistema de registro. Actividades del mercado de valores. Serán actividades del mercado de valores de acuerdo a la Ley 964 del 2005. 1. La emisión y la oferta de valores. 2. La intermediación de valores. 3. El depósito y administración de valores. 4. Compensación y liquidación de valores. 5. La calificación de riesgos. 6. La autorregulación. 7. El suministro de información al mercado de valores. 8. La administración de fondos de valores, de inversión, mutuos de inversión, comunes ordinarios y comunes especiales. 9. La administración de sistemas de negociación o de registros de valores, futuros, opciones y demás derivados. 10. Las demás actividades previstas en la ley o que determine el gobierno nacional, siempre que constituyan actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante valores. Nota: las entidades que realicen cualquiera de estas actividades estarán sujetas a la supervisión del Estado. Objetivos y criterios de la intervención del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional ejercerá la intervención en las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante valores, con sujeción a los siguientes objetivos y criterios de la Ley 964 del 2005. Objetivos de la intervención. 1. Promover los derechos de los inversionistas. 2. Promover el desarrollo y la eficiencia del mercado de valores. 3. Prevenir y manejar el riesgo sistémico del mercado de valores. 4. Preservar el buen funcionamiento, la equidad, la transparencia, la disciplina y la integridad del mercado de valores y en general la confianza del público en el mismo. Criterios de la intervención. Criterios de la intervención. 1. Que se promueva el desarrollo y la democratización del mercado de valores, así como su conocimiento por parte del público. 2. Que la regulación y la supervisión del mercado de valores se ajuste a las innovaciones tecnológicas y faciliten el desarrollo de nuevos productos y servicios dentro del mercado establecido en la presente ley. 3. Que las normas y los procedimientos sean ágiles, flexibles y claros y que las decisiones administrativas sean adoptadas en tiempos razonables y con las menores cargas administrativas posibles. 4. Que los costos de la supervisión y la disciplina del mercado de valores sean eficiente y equitativamente asignados y que las cargas que se impongan a los participantes del mercado sean consideradas, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, la comparación entre el beneficio y el costo de las mismas. 5. Que se evite impedir o restringir la competencia. 6. Que se dé prelación al sentido económico y financiero sobre la forma al determinar si algún derecho o instrumento es un valor o si alguna actividad es de aquellas que requieran autorización o riesgo y en general cuando expida normas dirigidas a la protección de los derechos de los inversionistas. 7. Que el mercado de valores esté provisto de información oportuna, completa y exacta. 8. Que se garantice que las operaciones realizadas en el mercado de valores sean llevadas hasta su compensación y liquidación. 9. Que se propenda porque en la regulación y la supervisión se eviten los arbitrajes, procurando exista uniformidad en las normas que se expidan. Operaciones repo, las operaciones de venta con pacto de recompra. Operaciones en las que el enajenante transfiere la propiedad temporalmente al adquiriente sobre valores a cambio del pago de una suma de dinero
o monto inicial. El adquiriente al mismo tiempo se compromete a transferir al enajenante los mismos valores objeto de negociación a cambio de una suma de dinero, monto final, en la misma fecha o en una fecha posterior previamente acordado. Repo: no hay transferencia total de la propiedad. Operaciones simultáneas: operaciones en las que el enajenante transfiere la propiedad al adquiriente sobre valores a cambio de una suma de dinero, monto inicial. El adquiriente al mismo tiempo se compromete a transferir al enajenante valores de la misma especie y características a cambio de una suma de dinero o monto final, en la misma fecha o en una fecha posterior previamente acordada. En las simultáneas hay transferencia total de la propiedad. Operaciones de transferencia temporal de valores o TTV son las operaciones donde el originador transfiere la propiedad de unos valores al receptor con el acuerdo de transferirlos en la misma fecha o en una fecha posterior. A su vez, el receptor recibirá al originador la propiedad de otros valores o una suma de dinero de igual o mayor valor al de los valores objeto de la operación. La garantía: al momento en el que al momento que se revierta la operación, tanto el originador como el receptor deberán restituir la propiedad de valores de la misma especie y características de aquellos recibidos en la operación o la suma de dinero recibido según sea el caso. Ventas en corto: aquellas cuyo objeto consiste en vender títulos que se han obtenido a través de una transferencia temporal de valores, efectuada esta última el mismo día o en forma previa a la operación de venta en corto. Es la venta de un valor sobre el cual no se posee titularidad. Resumen: en las operaciones repo, el enajenante entrega el título sin transferencia de la propiedad. No hay transferencia total, hay restricción a la movilidad. Se devuelve el mismo título. El plazo no podrá ser superior a un año. Sirve para solucionar problemas de liquidez y apalancamiento. El enajenante entrega el título sin transferir el derecho de propiedad y recibe el dinero en préstamo del adquiriente. El adquiriente recibe el título como garantía. No hay transferencia de propiedad y entrega dinero a modo de préstamo. Sirve para negociar acciones y renta fija. Podrá pactarse un descuento sobre el precio de mercado de los títulos o haircut para castigar el valor de la garantía. Si se generan dividendos o rendimientos, se deberán girar el dinero al propietario original, en este caso el enajenante. Transferencia temporal de valores o TTV. Se transfiere totalmente el derecho de propiedad. Si hay transferencia total, no hay restricción a la movilidad. Se devuelve valores de la misma especie y características o la suma de dinero recibido. Plazo no podrá ser superior a un año. Sirve para solucionar carencia de títulos, conseguir un título escaso o cubrir ventas en corto. Existe un originador que transfiere el derecho de propiedad de unos valores al receptor. El receptor recibe el derecho de propiedad del título y deberá pagar al originador una suma de dinero. Sirve para negociar renta fija y acciones. Si se generan dividendos o rendimientos, el receptor deberá transferirlos al originador. En las operaciones simultáneas, el enajenante transfiere totalmente el derecho de propiedad. Si hay transferencia total, no hay restricción a la movilidad.
Se devuelven títulos de la misma especie y características. Plazo no podrá ser superior a 1 año. Sirve para solucionar problemas de liquidez o apalancamiento. El enajenante transfiere totalmente el derecho de propiedad y recibe dinero en préstamo del adquiriente. El adquiriente recibe totalmente la propiedad como garantía y entrega dinero a modo de préstamo. Sirve para negociar renta fija. No podrá establecerse que el monto inicial sea calculado con un descuento. Si se genera un pago de intereses, estos se deberán girar a la parte que posea el título en el momento del pago. En este caso, el adquiriente. Nota: cada una de las partes en desarrollo de operaciones repo y o simultáneas se vea en curso en un procedimiento concursal. La respectiva operación se dará por terminada anticipadamente. Prevención del lavado de activos en el mercado de valores. Se entiende por riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo la posibilidad de pérdida o daño que pueda sufrir una entidad vigilada por su propensión a ser utilizada como instrumento para el lavado de activos y o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas. Requerimientos a nuevos clientes. El conocimiento del cliente. El SARLAFT en este caso debe contar con procedimientos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de todos los clientes actuales y potenciales, así como para verificar la información y los soportes de la misma. El conocimiento del cliente implica conocer a todos los clientes actuales y potenciales de manera permanente y actualizada. La entrevista personal para el conocimiento del cliente es indispensable y no se podrá reemplazar por ningún procedimiento. El conocimiento del cliente deberá actualizarse como mínimo una vez al año. En el proceso de vinculación se puede identificar una operación inusual. En este caso, se deberá informar y abstenerse de vincular al cliente. El procedimiento establece que será obligatorio informar al oficial de cumplimiento todas las operaciones por montos superiores a 250 millones. Operaciones inusuales. El SARLAFT gestiona las operaciones inusuales. El SARLAFT debe permitir a las entidades establecer cuándo una operación se considera como inusual. Para ello debe contar con metodologías, modelos e indicadores cualitativos y o cuantitativos de reconocido valor técnico para la oportuna detección de las operaciones inusuales. Operaciones sospechosas. La UIAF gestiona las operaciones sospechosas. La confrontación de las operaciones detectadas como inusuales con la información acerca de los clientes o usuarios y de los mercados de permitir, conforme a las razones objetivas establecidas por la entidad, identificar si una operación es o no sospechosa y reportarlo de forma oportuna y eficiente a la UIAF o Unidad de Información de Análisis Financiero. Personas expuestas públicamente. El SARLAFT debe prever procedimientos más exigentes de vinculación de clientes y de monitoreo de operaciones de personas nacionales o extranjeras que por su perfil o por las funciones que desempeñan pueden exponer en mayor grado a la entidad al riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo, tales como personas que por razón de su cargo manejan recursos públicos, detentan algún grado de poder público o gozan de reconocimiento público. En tal sentido, el SARLAFT debe contener mecanismos efectivos, eficientes y oportunos que permitan identificar los casos de clientes que corresponden a tales perfiles, así como procedimientos de jerarquía, procedimientos de control y monitoreo,
más exigentes respecto a las operaciones que realizan. En todo caso, el estudio y aprobación de la vinculación de tales clientes deberá llevarse a cabo por una instancia o empleado de jerarquía superior al que normalmente aprueba las vinculaciones en la entidad. El evento en que un cliente o beneficiario final pase a ser una persona públicamente expuesta en los términos señalados en el presente numeral, deberá informarse a la instancia o el empleado de jerarquía superior encargado de tales vinculaciones. SARLAFT: fases, etapas, elementos, órganos de control. SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Fases del SARLAFT. 1. Fase de prevención del riesgo. Su objetivo es prevenir que se introduzca al sistema financiero recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y o financiación del terrorismo. Fase 2. Control. Su objetivo es detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al lavado de activos y la financiación del terrorismo. Las etapas del SARLAFT son identificación, medición, control, monitoreo. En la identificación se identifican riesgos inherentes al lavado de activos y financiación del terrorismo. En la medición existe la medición de la posibilidad o probabilidad de ocurrencia del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. En el control existe una definición de las medidas conducentes a controlar el riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo. El monitoreo realiza seguimiento del perfil de riesgo, así como llevar a cabo la detección de operaciones inusuales y sospechosas. Elementos del SARLAFT. 1. Políticas, lineamientos generales que deben adoptar las entidades vigiladas en relación con el SARLAFT. 2. Procedimientos aplicables para la adecuada implementación y funcionamiento de los elementos y las etapas del SARLAFT. 3. Órganos de control, órganos e instancias responsables de efectuar una evaluación del SARLAFT a fin de que se puedan determinar sus fallas o debilidades e informar las instancias pertinentes. Documentación. 4. Documentos y registros garantizando la integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la información allí contenida. 5. Estructura organizacional, establecimiento y asignación de las facultades y funciones en relación con dichas etapas y elementos del SARLAFT. 6. Divulgación de la información, diseño de un sistema efectivo, eficiente y oportuno de reportes tanto internos como externos que garantice el funcionamiento de sus procedimientos y los requerimientos de las autoridades competentes. 7. Capacitación, diseño, programación y coordinación de planes de capacitación sobre el SARLAFT dirigidos a todas las áreas y funcionarios de la entidad. Órganos de control del SARLAFT. Auditoría interna. Anualmente la auditoría interna deberá de realizar una auditoría al SARLAFT. Revisor fiscal. El revisor fiscal deberá elaborar un reporte trimestral dirigido a la junta directiva u órgano que haga sus veces. Conceptos. Operaciones de contado, operación de mercado spot. Hasta 3 días hábiles contados a partir del día siguiente al registro de la operación. De T0 a T3. Esto significa que tiene 3 días hábiles. Y operaciones de contado o operaciones del mercado spot. Operaciones a plazo son aquellas que no se consideran operaciones de contado. Cumplimiento efectivo es en el que hay entrega física del activo subyacente. Cumplimiento financiero
En este no hay entrega física del activo subyacente, lo que hay es un ajuste o cuadre de cuentas. Mecanismo de colocación, Superintendencia Financiera de Colombia. Colocación en firme, el comisionista compra toda la emisión y después la vende en el mercado de valores y por consiguiente asume todos los riesgos de la colocación. Colocación garantizada, el comisionista se compromete a comprar la parte de la emisión que no se coloca inmediatamente en el mercado. Colocación al menor esfuerzo, simplemente se compromete a hacer todo lo posible por colocar la emisión. Concepto de gobierno corporativo, Código de Buen Gobierno. Es un programa de fortalecimiento y transparencia de la administración de las sociedades públicas y privadas que participan en el mercado de valores. Este sistema o programa, conjunto de normas y órganos internos, mediante el cual se dirige y controla la gestión de la administración de una persona jurídica. Objetivos del gobierno corporativo o Código de Buen Gobierno. 1. Dar orientación y asesoría adecuada al cliente o proyecto. 2. Evaluar la rentabilidad con respecto al riesgo de la comisionista y del cliente. 3. Presentar una alta calidad y seguridad en las operaciones y servicios ofrecidos. 4. La información que se reciba debe ser bajo los principios de confidencialidad y fidelidad. 5. Actuar oportunamente en cada actuación encomendada y con la debida diligencia. Nota: se consideran operaciones monetarias las repo simultáneas y las transferencias temporal de valores. Tipos de mercados monetarios. 1. Mercados monetarios interbancarios. Vencimientos inferiores a una semana. 2. Mercados monetarios de deuda pública. Títulos de corto plazo emitidos por el gobierno nacional. El BID menos AX es igual a spread y se relaciona con el riesgo de liquidez. En este caso, el BID menos AX es igual al spread y es una medida de la liquidez. Es la diferencia en un momento dado entre los precios del BID y el AX. El BID es el precio de compra, el AX es el precio de venta. A menor spread, menor riesgo de liquidez. A mayor spread, mayor riesgo de liquidez. Ejemplo: si el precio BID, ¿cierto?, es de 100, en este caso, o sea, el de venta, en este caso es de 70, el spread es de 30, entonces tenemos mayor riesgo de liquidez. Vuelvo y lo repito. El precio BID o el precio de compra, en este caso es de 100, el precio AX o de venta es de 70, su diferencia, o en este caso el spread, es de 30. Entonces tenemos mayor riesgo de liquidez. Ahora, el precio BID o precio de compra es de 100 y el precio AX es de 98. O sea, la diferencia o spread es de 2. Entonces tenemos un menor riesgo de liquidez.